Corre sonido. 8 reglas de escritura de Kurt Vonnegut. ¿Cuántas veces has comenzado a escribir una escena y algo se siente mal, pero no sabes exactamente qué? Puede ser el diálogo, puede ser el ritmo, puede ser que simplemente no avanza y no estás seguro de por qué. Hoy te voy a compartir las 8 reglas de escritura de Kurt Vonnegut, uno de los escritores más irreverentes y también muy honestos, brutalmente honestos de la literatura moderna. Quédate hasta el final porque te voy a dar un ejercicio sencillo, específico para aplicar estas reglas hoy mismo en tu historia y vas a ver la diferencia inmediatamente. Si eres escritor, probablemente te has encontrado con consejos como muestra, no cuentes, o escribe con tu voz única, o escribe todos los días. Consejos vagos que suenan bien, pero que no te dicen exactamente cómo aplicarlos en tu manuscrito. Kurt Vonnegut no era de esos. Él no se andaba con rodeos ni con frases bonitas que suenan profundas pero que no significan mucho, no te dicen mucho. Escribió ciencia ficción cuando era considerado un género menor. Usaba un lenguaje simple cuando otros escritores se enredaban en prosa florida tratando de impresionar a los críticos. Y sus libros siguen vendiéndose décadas después de su muerte. Porque estas reglas que él utilizaba en su escritura son verdades prácticas que aprendió escribiendo cientos de cuentos antes de volverse famoso. Y hoy te los voy a explicar a manera que puedas aplicarlas inmediatamente en tus historias. Regla 1. Usa el tiempo de un completo extraño de tal manera que no sienta que lo desperdició. Eso suena duro, ¿no? Pero muchos escritores no lo tomamos en cuenta. Escribimos prólogos de 3000 palabras explicando la historia del mundo, escribimos capítulos enteros de descripción de paisajes, escribimos escenas que no llevan a ningún lado solo porque desarrollan más el ambiente. Créeme, lo sé porque yo lo he hecho. Y luego nos preguntamos por qué los lectores abandonan la historia en la página 50. Cada palabra en tu manuscrito tiene que ganarse el derecho de estar allí. Eso significa que cada escena debe justificar su existencia, cada diálogo debe avanzar la trama, cada descripción debe tener un propósito. Tu historia puede ser corta o larga, simple o compleja, pero nunca debe ser una pérdida de tiempo. Y sí, es difícil de lograr, pero puede ser la diferencia entre un manuscrito que nadie termina de leer y una novela que los lectores devoran en una noche. Regla 2. Necesitas por lo menos un personaje al que el lector pueda apoyar. Fíjate que Vonnegut no dice un personaje perfecto, o un héroe sin defectos, o un héroe épico. Dice un personaje por el que tu lector pueda hacer porras. Esa es una diferencia enorme. No tiene que ser perfecto, no tiene que ser moralmente impecable. Puede ser flojo, egoísta, cobarde, pero tu lector tiene que querer que este personaje triunfe, sobreviva, encuentre lo que busca. Piénsalo así. Imagina que estás viendo un partido entre dos equipos que no conoces, de un país que nunca has visitado, en un idioma que no hablas y en un deporte que no conoces mucho, ni te interesa. ¿Te importaría quién gana? Probablemente no. Ahora, imagina que estás viendo un partido donde tu mejor amigo está jugando en uno de esos equipos. Ahora sí te importa. Ahora estás al borde de tu asiento. Ahora cada jugada tiene peso emocional. Tú quieres que él gane. Eso es lo que este personaje al cual apoyar puede hacer por tu historia. No tiene que ser un héroe épico, solo necesitas que el lector se preocupe por lo que le pase. Regla 3. Todo personaje debe querer algo, incluso si es solo un vaso de agua. Ese es el secreto más simple y quizás ignorado de la ficción, que ese deseo crea movimiento. Y si tu personaje no quiere nada o no lo desea tanto o no está claro, tu historia se muere. Y cuando digo querer algo, no necesariamente tiene que ser un deseo enorme, salvar al mundo, vengar a mi familia. Puede ser algo básico como quiero sobrevivir hoy, necesito llegar a fin de mes, tengo que conseguir que esta persona me tome en serio. El punto es que el anhelo, ese deseo apremiante tiene que estar ahí, porque sin ese deseo no hay conflicto y sin conflicto no hay historia. Déjame darte un ejemplo. Una historia normal. María se despertó, preparó café, se sentó en el balcón, miró el horizonte, fue un día tranquilo. Aburrido, ¿verdad? No pasa nada porque María no quiere nada. Ahora, escucha esto. María se despertó 2 horas antes de lo normal. Preparó café con manos temblorosas. Se sentó en el balcón a practicar exactamente qué decirle a su jefe cuando renunciara. Hoy era el día. Ahora sí queremos saber qué va a pasar, porque María quiere algo y hay algo en juego. Esa es la magia del deseo en la ficción. Regla 4. Cada oración debe hacer una de dos cosas: revelar carácter o avanzar la acción. Ve a tu manuscrito. Cuenta cuántas oraciones no están haciendo ninguna de las dos. Esas oraciones están
quizás ocupando espacio y haciendo más lento el viaje para tu lector. No te sientas mal. Todos lo hacemos en el primer borrador o en las primeras historias. Pero la diferencia entre un escritor que se queda como amateur o por hobby y uno profesional es que el profesional se da cuenta, las identifica, aprende y las va a eliminar o las va a reescribir para que merezcan estar ahí. En cada oración pregúntate: ¿esto me está diciendo algo nuevo sobre quién es este personaje, sobre su carácter? ¿Esto está moviendo la trama hacia adelante? Si la respuesta en ambas es no, probablemente esa oración no debería estar ahí. Puede ser hermosa, puede tener una metáfora brillante, puede ser tu frase favorita de todo el capítulo. Pero si no revela carácter o avanza la acción, solo está haciendo tu historia más lenta y menos efectiva. Y sí, duele cortarlas, lo sé. Pero tu trabajo no es enamorarte de tus propias palabras. Tu trabajo es contar una historia que le llegue a tus lectores. Regla 5. La mayoría de escritores empezamos la historia 3 capítulos antes de donde realmente comienza. Empieza lo más cerca posible del final. Todo ese contexto que crees que el lector necesita para entender al principio, el prólogo de 5000 palabras que explica la historia del reino, cómo funciona la magia, los mecanismos, los 2 capítulos presentando al personaje en su vida normal antes que algo interesante pase, todo eso tu lector no lo necesita. Y la historia se entendería igual o quizás tendría más impacto sin eso. Empieza donde la cosa se pone interesante. El resto puedes agregarlo después si es absolutamente necesario para tu historia. Piensa en una película que te guste, una muy emocionante. No empieza mostrándote al héroe despertándose, haciendo ejercicio, preparando el café, tomando el desayuno, de ida al trabajo. Empieza con una explosión, con una persecución, con algo que te agarra de inmediato. Y luego, después te van dando el contexto que necesitas mientras la acción continúa. Tu novela puede hacer lo mismo. No importa si escribes fantasía épica o drama contemporáneo. Encuentra el punto donde tu historia realmente se pone interesante y hay mucho conflicto. Y empieza ahí. Todo lo anterior probablemente puedes cortarlo o dosificarlo a lo largo de la trama. Regla 6. No importa qué tan dulces e inocentes sean tus protagonistas, hazles pasar cosas terribles para que el lector vea de qué están hechos. Deja de proteger a tus personajes. Eres el escritor, no su guardaespaldas. Los personajes se revelan bajo presión. Y si no hay presión, no hay crecimiento, no hay desarrollo. Y si no hay desarrollo, no hay historia, no hay trama. Eso no significa que tienes que torturar a tus personajes solo porque sí. Significa que tienes que ponerlos en situaciones donde sus valores, sus miedos, sus límites sean puestos a prueba. Porque eso es lo que quieren leer tus lectores. No quieren un personaje que dice que es valiente. Quieren verlo enfrentar su peor miedo y descubrir si realmente es valiente o no. No quieren que les digas que un personaje es leal. Quieren ver qué pasa cuando ese personaje tiene que elegir entre su lealtad y su supervivencia. Déjame preguntarte algo sobre tu manuscrito. ¿Tus personajes están realmente sufriendo y ganándose ese final feliz? ¿O les estás dando salidas fáciles? Está muy fácil todo para ellos. Porque si cada problema se resuelve rápido, sin dificultad, sin consecuencias reales, tu historia no tiene peso. Los mejores momentos en ficción vienen cuando los personajes están contra la pared, sin buenas opciones y aún así salen adelante. Ahí es cuando se vuelven reales, cuando conectan con tus lectores, cuando nos importan. Así que pregúntate, ¿qué es lo peor que le podría pasar a mi personaje? Y luego escríbelo. Regla 7. No escribas para todo el mundo. No escribas para los críticos, o para tu profesor de literatura, o impresionar a otros escritores, o ganar concursos. Escribe para complacer a una sola persona. Identifica ese lector ideal y escribe para esa única persona. Porque aquí está la paradoja. Las historias que intentan gustarle a todos no le gustan a nadie. Son genéricas, tibias, sin carácter. Pero las historias escritas para una persona específica, con una voz clara, opiniones fuertes, esas encuentran a miles de lectores parecidos a esa persona, que se identifican con ellas. Entonces, ¿quién es tu lector ideal? Puede ser tú mismo, tu versión más joven. Yo escribo así. Puede ser tu mejor amigo, puede ser tu pareja, puede ser alguien en específico que conoces que necesita exactamente esta historia. No importa quién sea, pero necesitas tenerlo en mente cuando escribas. Porque cuando escribes para alguien específico, tu voz se vuelve más clara, tus decisiones narrativas tienen más sentido, tu historia tiene más personalidad. Entonces deja de intentar complacer a un comité imaginario de críticos literarios. Escribe la historia que tú querrías leer o que esa persona específica necesita leer. El resto se va a acomodar solo.
Y regla 8. Probablemente es la más contraintuitiva. Dale al lector toda la información posible lo antes posible. Los lectores deberían tener una comprensión tan completa de qué está pasando, dónde y por qué, que podrían terminar la historia ellos mismos. Espera, ¿qué? ¿No se supone que debemos crear misterio y suspenso y giros en la trama emocionantes? Aquí está la cosa. La mayoría de los escritores confundimos suspenso con confusión. Pensamos que ocultar información crea tensión, pero a veces solo crea confusión, frustración. El suspenso real no viene de que el lector no sepa qué está pasando, no se dé cuenta, no entienda lo que ocurre. Viene de que el lector sepa lo que va a pasar, lo intuya, lo pueda deducir y aún así no pueda evitar seguir leyendo para ver cómo sucede. Piensa en una película de suspenso donde ves al asesino esconderse en el armario. Tú sabes que está ahí, el personaje no. Eso crea tensión, no porque estés confundido, sino porque tienes más información que el personaje. Lo mismo aplica para tu historia. No ocultes información crítica del lector para crear un plot twist, un giro sorpresa. En lugar de eso, dale al lector toda la información y haz que la atención venga de ver cómo los personajes lidian con ella. Los mejores giros no vienen de ocultar la información, vienen de que tengan toda la información, pero no hayan conectado los puntos hasta el momento de la gran revelación. Esa sensación de, pero claro, tiene todo el sentido del mundo, estaba ahí desde un principio, ¿cómo no lo vi venir? Esas son las 8 reglas que Vonnegut dijo hace décadas, pero siguen vigentes ahora porque la mayoría de los escritores seguimos cometiendo los mismos errores. Escribir personajes sin deseos claros o suficientemente fuertes, empezar la historia muy temprano o muy lento, proteger a los personajes en lugar de ponerlos a prueba, tratar de impresionar a todo el mundo en lugar de conectar con un lector real. Estas reglas no son complicadas de entender, pero son complicadas de seguir, porque requieren que tomes decisiones difíciles sobre tu historia, cortar escenas que te encantan, pero que no le sirven a la trama, reescribir tu inicio por 5ª vez hasta que realmente enganche, hacer sufrir a esos personajes con los que te encariñaste. Todo eso duele, pero es un dolor necesario. Es lo que eleva tu historia de un manuscrito que nadie termina a una novela que los lectores no pueden soltar. Ahora, tu desafío de esta semana: toma tu historia, la escena que estás escribiendo ahora mismo o una que acabas de escribir, y ponla bajo el lente de una de estas reglas. Escoge una, la que más resuene contigo, la que más te incomode, porque probablemente es en la que necesitas trabajar. Necesitas recortar todo lo que no revela carácter o está avanzando la acción. Necesitas empezar más cerca del conflicto, quitar el prólogo y el inicio del libro. Tienes que exprimir más a tu personaje, hacerlo sufrir más. Necesitas aclarar qué es lo que tu personaje quiere y por qué lo quiere tanto que esté en juego. Elige una regla, aplícala hoy y verás la diferencia. Envía los comentarios y dime cuál de estas 8 reglas es la que más resuena contigo, más te incomoda. ¿Cuál vas a poner en práctica esta semana? Y si este video te ayudó, dale like, suscríbete para más contenido sobre cómo terminar tu primera novela y comenzar tu carrera de escritor. Y compártelo con ese amigo escritor que lleva meses o años atorado en el mismo capítulo. Recuerda, tienes las ideas, tienes el talento, tienes ahora las herramientas. Lo único que falta es aplicarlas y terminar ese primer libro. La pregunta no es si puedes terminar tu novela. La pregunta es, ¿cuándo vas a empezar a aplicar lo que ya sabes que funciona? Nos vemos en el próximo video. ¡Feliz escritura!